Le llamaron el hermano loco que hablaba de animales. Pero cuando Silas Ward sacó a esos dos donquillos atrapados de ese vagón de mercados, él no sabía que estaba a punto de exponer el mayor escándalo que había visto su pequeña ciudad del Frontera. El sol se rompió mercilesmente en la rueda de la calle principal, mientras Silas guiaba su cartón de calor hacia la tienda general. La gente se despegó mientras pasaba gritando detrás de las manos calientes sobre el extraño hombre que vivía solo en las montañas. Algunos se cruzaron cuando vieron su cabello oscuro y ojos azules que se rompían. Otros solo miraron sus ropas atrapadas y preguntaron por qué se preocupaba en venir a la ciudad. Pero Silas Ward no estaba pensando en su juicio. Su mente se centraba en los suministros que necesitaba y en volver a su rancho antes de la noche. Había aprendido hace mucho tiempo que la soledad era más segura que tratar de adentrarse donde no lo querían. Ese fue el momento en el que lo oí. Un grito bajo doloroso viniendo de detrás de la camioneta de comercio de Ezra Blackwood. Silas aceleró su cartón, sus manos calientes en las lluvias. El sonido lo cortó como un cuchillo. Había escuchado ese tipo de llanto antes, el desesperado grito de un animal en estrés. Ezra Blackwood estaba a su lado, un hombre pesado con dientes de oro y zapatos caros, que no pertenecían a esta ciudad de frontera. Había hablado al público pequeño sobre sus productos exóticos de los territorios occidentales. Pero Silas no estaba escuchando el saludo de los comerciantes. Su atención se fijó en lo que vio en la espalda de ese vagón. Dos perros se quedaron presos juntos, sacos de burlap, rígidos apretados sobre sus cabezas. Sus cuerpos temblaron con miedo y exhaustión. La sangre seca marcaba sus espaldas, donde alguien había usado un guante demasiado liberalmente. Una de ellas, una mujer negra, intentaba aburrirse contra su compañera por la comodidad a pesar de la espalda. Silas sentía algo frío seca en su pecho. Había visto crueldad antes, pero esta tortura deliberada de animales sin ayuda hizo que su sangre se calentara. Los perros no estaban solo restringidos, estaban siendo sistemáticamente rompidos por miedo y isolación. Bajó de su coche sus zapatos, golpeando el suelo con propósito. La gente alrededor del vagón de Blackwood estaba creciendo atraída por las promesas de los comerciantes de productos raros y comercios profitables. Pero nadie parecía notar o preocuparse de los animales sufrientes escondidos detrás de los displazos coloridos. Silas se aproximó lentamente del vagón. Sus ojos aficionados tomaban cada detalle. Los oídos de los perros se apuntaban a sus pasos, pero no podían girarse hacia él con esos blindados crueles en su lugar. Acerca de él, podía ver quemaduras de ropa alrededor de sus cuerpos y piernas, donde habían estado atrapados demasiado tranquilamente por demasiado tiempo. Blackwood notó a él aproximándose y brilló esa sonrisa con los dientes de oro. Bueno, ahora, si no es nuestro hermano local, ¿estás interesado en algunos productos raros, viejo hombre? ¿Tienes hielo, espinazas, tal vez algunas herramientas para ese rincón romántico tuyo? Silas ignoró la insultación. Su mirada se fijó en los perros. Esos animales no son para la venta, ¿verdad? El sonrisa de la mercadora se amplió mostrando más oro. Ojo claro, ahí lo tienes. Esas hermosuras son solo transporte. Llevé mis productos todo el camino de Missouri. Bestias duras incluso si no tienen mucho que mirar ahora. Pero Silas estaba mirando más cerca de lo que Blackwood había dado cuenta. Bajo el suelo y la sangre seca, podía hacer algo que hizo que su corazón saliera. Allí, varamente visible en la espalda de la mujer grisa, estaba la finta ola de un marco de marca. No solo cualquier marca. Esto fue trabajo preciso profesional. El tipo usado por vestidos militares o operaciones de gobierno. Sus ojos se mudaron a el hombre rosa, y ahí lo tenía de nuevo. Un marco de marca, parcialmente oscuro por la humedad y lo que parecía una herida deliberada. La herida. Alguien había intentado ocultar estas marcas, pero no había logrado.
¿Dónde exactamente dijiste que las tienes? Silas, preguntó su voz cuidadosamente neutral. Los ojos de Blackwood se abrieron un poco. La compré de forma justa y recta de un agricultor fuera de la ciudad de Kansas. ¿Por qué? ¿Estás pensando en hacer una oferta? Puedo considerar venderlas. Por el precio correcto. Pero Silas ya estaba moviéndose alrededor de la espalda de la camioneta. Lo que él vio allí hizo que sus manos se agacharan en los brazos. Los donkeys no solo estaban atrapados y golpeados. Alguien había deliberadamente dañado sus oídos cortando pequeños trozos que hubieran servido como marcas de identificación. No fue una crueldad rara. Fue una eración sistemática de la identidad. La femenina negra de repente levantó su cabeza en su dirección, como si sintiera su presencia a pesar de su oscuridad. Hizo un sonido suave, no el sonido desesperado de antes, sino algo casi como reconocimiento o esperanza. Es entonces que Silas Ward tomó la decisión que cambiaría todo. «Los tomaré ambos», dijo Silas, su voz cortando a través de la venta de Blackwood a la gente reunida. El mercador paró en medio de la frase. Sus lágrimas de oro brillaban mientras su sonrisa faltaba. «Perdón, los donkeys. Los compraré». Silas se acercó a su bolsa de hielo vestida y sacó un pequeño rollito de billetes. No fue mucho, pero fue la mayor parte de lo que había salvado para los suministros de invierno. Los ojos de Blackwood se abrieron con odio. Claramente pensaba que se iba a deshacer la locura de la ciudad. Bueno, ahora eso es muy interesante. Pero estos no son animales de trabajo viejo, hombre. Son bestias entrenadas que valen bastante dinero. Estoy pensando, $50 para el par. El público murmuró en el precio asustador. $50 era más que la mayoría de los habitantes de la ciudad en 2 meses. Varias personas se acercaron a sus cabezas y se fueron. Convencidas de que estaban observando Silas Ward, finalmente perdió su mente completamente. Pero Silas no se preocupó. Llegó a calcular los billetes lentamente, sus dedos calentados a pesar de la magnitud de lo que estaba gastando. 50. Eso es. Los ojos de Blackwood se abrieron con sorpresa. Claramente esperaba negociación. Quizás una oferta de $10 o $15. El hecho de que este gato tenía $50 de dinero, a pesar de que estaba dispuesto a gastarlo en animales dañados, lo atrapó completamente fuera de guardia. «Bueno, me voy a dar la mierda», murmuró el mercado robando el dinero, antes de que Silas pudiera cambiar su mente. «Son tuyos, viejo hombre. Pero no vengas llorando conmigo cuando te das cuenta de lo que has comprado. Estos bestias están rompidos. Probablemente no son buenos para nada más que la pesadilla». Silas ignoró la insulta y se movió hacia la espalda del vagón. Los gatos sentían el cambio en la energía alrededor de ellos. Los ojos de la femenina gris se abrieron a pesar de su espalda, mientras que el hombre marrón se movía nerviosamente de pie a pie. «Tranquilo, ahora», murmuró Silas, su voz sencilla cuando alcanzó la cuerda que los aseguraba al vagón. «Nadie te va a dañar más». Sus manos trabajaron atentamente para deslizar los nudos complejos. Blackwood había usado los nudos de un avión, el tipo diseñado para apretarse bajo presión en lugar de deslizar. Tomó varios minutos de trabajo paciente antes de que Silas liberara la primera cuerda. Mientras trabajaba, notó detalles más perturbadores. Los nudos de los gatos eran desgraciados y rotos, mostrando que habían sido forzados a caminar en superficies duras por periodos extensos sin cuidado adecuado. Sus huesos mostraban sus vestidos duros, indicando desnudamiento sistemático. Pero lo que más contaba eran las quemaduras de la cuerda alrededor de sus cabellos fresas, que superaban las heridas más antiguas que habían curado mal. «¿Estás seguro de esto, Silas?», preguntó Tom Fletcher, el cazador que había estado viendo la transacción con mayor preocupación. «Es mucho dinero para animales que parecen medio muertos». Silas miró arriba de su trabajo con las ruedas. Tom era uno de los pocos en la ciudad que había mostrado su cortesía básica, aunque no eran lo que nadie llamaría amigos. «A veces las cosas no son lo que parecen ser, Tom».
Quizás así, pero Blackwood tiene razón sobre una cosa. Esos animales parecen haber pasado por el infierno. Debería ser más amable para sacarlos de su miseria. Pero Silas había finalmente liberado a ambos perros de sus restricciones. Ahora vino la tarea delicada de remover sus espaldas. Approchó a la femenina gris primero moviéndose lentamente y hablando en tonos suaves. «Está bien, chica. Vamos a sacarte esta cosa de tu cabeza». Sus dedos trabajaron en el gancho que tenía el saco de burlap en su lugar. La cuerda estaba embebida con sangre seca, donde se rompió contra su cuello. Cuando finalmente lo abrió lo suficientemente para sacarle la espalda, lo que vio lo hizo agarrar el respiración. Los ojos del gancho eran un azul asombroso casi blanco, pero no era solo su color inusual que lo dejó frío. Fue la inteligencia que vio allí. Estos no eran los ojos duros de un animal de trabajo rompido. A pesar de todo lo que sufrió este gancho, estaba alertado, consciente y observándolo con una intensidad que hablaba de formación y entrenamiento excepcional. Cuando removió la espalda de la femenina gris, encontró la misma inteligencia rompida, la misma calidad que sugirió que estos animales eran mucho más valiosos que Blackwood había dejado. Pero mientras Silas se preparaba para llevar sus nuevos arreglos, notó a Blackwood mirándolo con una expresión extraña. El gancho de antes había sido reemplazado por algo que se veía casi como preocupación. Y fue entonces que Silas se dio cuenta de que $50 había sido demasiado fácil, un precio para lo que realmente había comprado. El viaje de vuelta a la alcanza de Silas tomó 2 horas a través de caminos de montaña que la mayoría de la gente evitó. Los ganchos seguían detrás de su carro sin resistencia, sus ojos azules blancos constantemente mirando sus alrededores, con una alegría que los sorprendió. La mayoría de los animales abusivos quedaron desesperados por semanas después de la rescua, pero estos dos parecían estar rápidamente asesorando su nueva situación. La alcanza de Silas se sentaba en un valle escondido, rodeado de montañas rojas y bosques de pines densos. No había mucho para mirar. Una cabina desayunada, un pequeño barco y un corral que necesitaba reparaciones. Pero estaba aislado, tranquilo y lejos del juicio de los ciudadanos que pensaban que estaba loco. Le llevó a los ganchos a su jardín donde el olor de pescado fresco y agua limpia parecía revivirlos de inmediato. La femenina grisa, que decidió llamarla Daisy, se dirigió directamente a la caja de agua y bebió profundamente. El hombre marrón, que le recordaba a un viejo pregador con su expresión solemne, ganó el nombre de Moses. Mientras bebían, Silas encendió una lámpara de aceite y los examinó más atentamente. Lo que descubrió hizo que su sangre se hundiera con angustia. Las marcas en sus espaldas no eran solo marcas militares, eran marcas de la Guardia Nacional de Estados Unidos, específicamente la que se usaba para animales de corredores élitos. Estos ganchos habían sido entrenados a llevar despachos militares sensibles a territorios peligrosos, pero alguien había intentado muy duro obscurar esas marcas. El pescado era deliberado, creado por quemar sobre las marcas originales con un acero caliente rojo. Era un trabajo crudo, probablemente hecho de inmediato, lo que fue por lo que los trazos de la marca original todavía se mostraban. Silas corrió sus manos por sus espaldas, sintiéndose por otras marcas identificadas. Lo que descubrió hizo que se sentara en sus espaldas en shock. Ambos animales tenían pequeñas, precisas heridas detrás de sus ojos, las que se hacían por veterinarios militares cuando insertaban marcas de identificación. Alguien había cortado esas marcas, pero las heridas permanecían. Jesús dijo. Luego se enganchó. Raramente usaba esa lengua, pero las implicaciones de lo que vio lo golpeó como un golpe físico. No eran solo animales robados. Fueron propiedades militares robadas, probablemente tomadas durante el transporte de comunicaciones de gobiernos sensibles. En territorio del frontiero, ese tipo de robo era un crimen federal que podía resultar en cárcel. Y Ezra Blackwood había solo vendidólos a él por $50,
actuando como si fueran animales inútiles. Silas se acercó a la mente mientras consideraba las posibilidades. O Blackwood era increíblemente estúpido y no había dado cuenta de lo que tenía, o él sabía exactamente qué eran estos animales y estaba desesperadamente tratando de evadir la evidencia. Dado el comportamiento nervioso de los mercados cuando hacían la venta, Silas se centraba en el último. Pasó la próxima hora limpiando sus heridas con agua cálida y salvia. Ambos perros esperaban pacientemente para el tratamiento, mostrando el tipo de disciplina que vino de entrenamiento militar extenso. Cuando limpió las heridas de la cuerda alrededor de la cabeza de Daisy, ella abrió su espalda lentamente como si le agradeciera. Pero Silas mostró algo que cambió todo. Mientras Silas trabajaba en un corte particularmente profundo en el flanco de los perros, Silas volvió su cabeza a un lugar específico en su propia cabeza. Cuando Silas se miró más cerca, encontró lo que el animal estaba tratando de mostrarle. Escondido debajo de cabello matado y sangre seca, era una pequeña bolsa de hielo herida directamente en la piel. Fue una suerte de campo militar, una técnica usada para ocultar documentos importantes o mensajes de una manera que sobreviviría incluso si el corredor fuese asesinado. La herida fue infectada y dolorosa, lo que explicó por qué Moses había estado tratando de darle atención directa a ella. Las manos de Silas temblaron mientras cortaba las heridas con su cuchillo. Dentro de la bolsa estaba un pequeño paquete lleno de aceite. Cuando lo deslizó, encontró a sí mismo mirando a correspondientes militares oficiales que se dieron cuenta hace solo 2 semanas. Los documentos detallaban movimientos de tropas y rutas de suministro para unidades de caballería que operaban a lo largo de la frontera. Pero lo más importante, incluyeron órdenes para el pago de cargos significativos de oro a varias ventajas, información que sería increíblemente valiosa para cualquiera que planeara interceptar esos cargos. Silas se sentó de vuelta en el bosque con su mente en el aire. Esto no era solo una roba animal. Blackwood estaba involucrado en algo que podía matar a los soldados y romper el gobierno de miles de dólares en oro. El vendedor probablemente había atacado a un corredor militar, robado los animales, y su cargo luego intentó cubrir sus caminos, vendiéndolos rápidamente. Pero ahora Silas tenía la evidencia que podría exponer toda la operación. La pregunta era, ¿qué hacer con ello? Como si sintiera su lucha interna, ambos los donkeys se acercaron a él. Daisy restó su cabeza contra su espalda, mientras Moses lo observaba con esos ojos inteligentes. Se parecían saber de su destino y posiblemente de las vidas de muchos otros. Ahora estaba en las manos del gato, que todos pensaban que era una locura. Afuera la tormenta rumble en la distancia. Una tormenta estaba llegando, y Silas tenía la sensación de que iba a ser sobre más que solo el clima. Silas Varano dormía esa noche. La tormenta cayó alrededor de la medianoche tras la lluvia, y la lluvia torrentales que iluminaron su camino en flujos oscuros. Pero no era el clima que lo mantuvo despertado. Fue la conciencia de que él ahora tenía evidencia de lo que significaba la traición contra el gobierno de los Estados Unidos. A la mañana había tomado su decisión. Lo correcto era llevar los documentos al Marcial Territorial en Canyon Ridge, 2 días de viaje al norte. Pero primero necesitaba asegurarse de que Daisy y Moses fueran fuertes suficiente para el viaje. Más importante, necesitaba descubrir cómo acercarse a esto sin sonar como la locura que todos creían que era. Estaba revisando las heridas de los donkeys cuando escuchó a los carros. A través de la puerta del barro, vio a 3 camioneros caminando por el camino a su rancho. Su sangre se volvió fría cuando reconoció a Ezra Blackwood en el límite, acompañado por 2 hombres rojos que Silas nunca había visto antes. «Quédate quieto», gritó a los donkeys. Luego salió a conocer a sus visitantes desacuerdados. Blackwood se sentó en su carro con ese mismo sonriente dorado, pero sus ojos eran duros y calculadores. Los 2 hombres que lo afilaban tenían sus manos descansando casualmente en sus cintas de arma, una clara amenaza, sin ser aburridamente agresivas. «Buenos días, señor Ward»,
Llamó Blackwood con alegría. Qué bonito día después de esa tormenta, ¿verdad? Espero que tú y tus nuevos animales hayan calado bien. Lo hicimos bien, respondió Silas con cuidado. ¿Qué te lleva hasta aquí, Blackwood? El sonriente de los mercados se amplió. Bueno, cosa graciosa. Después de que te fuiste ayer, empecé a pensar en nuestra transacción. ¿Ves? Me di cuenta de que podría haber hecho un error con el precio. $50 era demasiado bajo para animales de esa calidad. Mis compañeros de negocio aquí piensan que debería ofrecerles a comprarlos de vuelta, digamos, por $75. Ese es un profundo beneficio para ti, y todos se mueren contentos. Los ojos de Silas se apuntaron a los dos soldados. No eran manos de empleo locales. Estos eran profesionales, el tipo de hombres que resolvían problemas con balas en vez de palabras. Aprecio la oferta, pero no estoy vendiendo. Ya me estoy atascando a ellos. Uno de los soldados, un hombre tranquilo con una herida por encima de su ojo, se alzó hacia adelante en su asiento. Tal vez no escuchaste bien, hombre viejo. Esto no es realmente un negocio. Pero antes de que nadie pudiera responder, el sonido de otro carro, aproximándose, hizo que todos se devolvieran. Clara Bell, la veterinaria de la ciudad, estaba caminando por el camino con su bolsa médica atascada en su asiento. Era una mujer práctica en sus 30 que había ganado respeto inesperado, incluso de hombres que no aprobaron a mujeres en ocupaciones profesionales. «Buenos días, Silas», llamó desmontando cerca del grupo. «Tom Fletcher mencionó que habías comprado algunos animales heridos. Pensé que iría y miraría asegurándome de que no necesitan atención médica». Blackwoods, confiante de Meanor, flotó un poco. Tener un testigo, especialmente uno tan respetado como Clara Bell, complicó cualquier plan que tuviera en mente. «Eso es muy pensado, señora», dijo Blackwood poniéndose la cabeza. «Pero estábamos terminando un negocio con el señor Ward, un negocio privado». Los ojos verdes claros de Clara Bell entraron en la escena. 3 hombres armados enfrentando a un hermano viejo, y su expresión se calentó. «Bueno, mi negocio es el bienestar animal, y eso no es privado en absoluto. La ley territorial requiere una buena examinación veterinaria de cualquier animal, mostrando signos de abuso». Ella caminó hacia el jardín sin esperar por permiso, dejando a Blackwood y a sus hombres con una elección incómoda. No podían detener a un veterinario licenciado de hacer su deber legal, sin revelar sus propias intenciones. Silas lo siguió hacia el jardín, el corazón batiendo. Si Clara Bell examinara a los perros en detalle, podría descubrir las mismas cosas que él, pero no había manera de avisar a ella sin arrepentirse de la suspensión de los hombres afuera. Clara Bell se aproximó a Daisy con cuidado, hablando con los mismos tonos gentiles que Silas había usado. «Easy, chica, veamos lo que te hicieron». Sus manos se movieron sobre el perro con competencia profesional, catalogando heridas y revisando los signos de enfermedad. Cuando alcanzó la marca parcialmente oscura en la espalda de Daisy, sus dedos pausaron. Silas dijo calmamente: «¿Dónde exactamente dijo que Blackwood tenía estos animales?» Clamó que los compró de un agricultor fuera de la ciudad de Kansas. La examinación de Clara Bell se volvió más intensa. Ella revisó a Moses siguiente, y cuando encontró su marca correspondiente, su cara se volvió amarilla. Como veterinaria que había trabajado con unidades militares, ella reconoció las marcas de la caballería mejor que la mayoría de las personas. «Estos son animales militares robados», gritó, su voz varamente audible. Antes de que Silas pudiera responder, la voz de Blackwood llamó de afuera: «Vosotros, chicos, casi terminados ahí, tenemos negocio que terminar». Los ojos de Clara Bell conocían a Silas y él vio la comprensión pasar entre ellos. Ella sabía que estaban en grave peligro, pero también sabía que estos animales representaban evidencia de un gran crimen. «¿Qué hacemos?», gritó. Silas miró hacia la puerta del jardín donde podía ver las sombras de los 3 hombres esperando. La cosa inteligente sería dar a Blackwood
lo que él quería, y esperar a que los crímenes caminaran en silencio, pero mirando a Daisy y a Moses, recordando el dolor en sus ojos y los documentos de gobierno escondidos en su cabina. Él sabía que no podía vivir con sí mismo si tomó el camino fácil. Nosotros guardamos nuestro suelo, dijo en silencio, pero primero tienes que ver algo que cambia todo. Silas mostró rápidamente a Clarabel la caja escondida y los documentos de gobierno, viendo su cara crecer más serio con cada detalle. Como veterinaria que había trabajado con unidades de caballería, ella inmediatamente comprendió las implicaciones. «Esto es más grande que el crimen animal», gritó. «Estos son órdenes de movimiento de tropas y cartas de envío de oro. La gente podría morir si esta información llega a las manos cerradas. ¿Qué está tomando tanto tiempo allí?» La voz de Blackwood llevaba una punta estrecha ahora. Su paciencia estaba claramente bajando. Clarabel abrió sus espaldas y salió de afuera con el calmo profesionalismo que había ganado su respeto a lo largo del territorio. «Los animales muestran signos severos de abuso sistemático», anunció fuertemente. «Ruedas malnutrición y herida deliberada, que sugiere que alguien estaba tratando de ocultar sus marcas originales». La mano del armador herido se movió más cerca de su arma. «Señorita, estás haciendo algunas acusaciones serias». «Estoy haciendo observaciones médicas», respondió claramente. «Y como veterinario licenciado, estoy obligado por la ley territorial a anunciar la crueldad animal sospechada a las autoridades adecuadas». La sonrisa dorada de Blackwood desapareció completamente. «Ahora mire, señora. Compré esos animales de acuerdo con el cuadro. Si alguien los maltrató antes de que los obtuviera, eso no es mi preocupación. Entonces, no te preocuparás si envío un reporte completo con el mariscal territorial», decía Clarabel, «incluyendo descripciones detalladas de sus heridas y cualquier marco identificado que encuentre». El segundo armador, un hombre pesado con ojos muertos, finalmente habló. «Tal vez deberíamos tomar lo que vinimos por y terminar con la conversación». Pero Blackwood agarró una mano todavía intentando mantener la pretensión de legitimidad. «No hay necesidad de amenazas, chicos. Estoy seguro de que podemos trabajar esto como gente civilizada». Silas pasó adelante, sus manos calientes a pesar del peligro. «No va a funcionar nada, Blackwood. Los animales quedan conmigo y la doctora Bell registra cualquier reporte que vea adecuado». La tensión se estrelló como una cuerda. 3 criminales armados contra un hermano viejo y una mujer veterinaria. En el normal curso de los eventos habría solo un resultado, pero luego el sonido de múltiples carros aproximándose hizo que todos se desfriaran. Una nube de hielo se levantaba del camino principal, y a medida que se aproximaba, podían ver al menos 6 caminadores dirigidos hacia la rancha. Blackwood se enfadó bajo el respiro. Su plan había sido calmamente eliminar la evidencia y los testigos, pero ahora había demasiados factores desconocidos. «Volveremos», dijo, moviendo su perro alrededor. «Esto no se acaba, viejo hombre». Los 3 criminales se desfilaron justo cuando el nuevo grupo llegaba. A la sorpresa de Silas, era Tom Fletcher, que dirigía a varias personas de otras ciudades, incluyendo al jefe de la policía, el joven Jake Morrison. Tom se desmontó y se aproximó con preocupación escrito sobre su rostro. «Silas, ¿estás bien?» El perro de Clarabel se vio ir de este camino, y luego Blackwood y los guardianes se siguieron. «Nos preocupamos». Silas miró al grupo en asombro. Estas eran personas que habían Barranco hablado con él durante años, y aún así habían caminado horas hacia las montañas porque estaban preocupados por su seguridad. Clarabel pasó adelante. «Tom, necesitamos llamar al marcial territorial de inmediato. Lo que hemos descubierto aquí involucra propiedad militar robada y posibles amenazas a operaciones de gobierno». Se explicó rápidamente sobre las marcas y los documentos, cuidadosamente evitando cualquier detalle que pudiera comprometer la evidencia. El diputado Jake Morrison
escuchó con alarma creciente. «Señora, si lo que está diciendo es verdad, esto es muy fuera de mi autoridad», dijo Jake. «Necesitamos marciales federales, tal vez incluso investigadores militares». «Entonces necesitamos lograrlos», dijo Silas firmemente. «Pero primero, necesitamos asegurarnos de que Blackwood y sus hombres no desaparezcan antes de que la justicia pueda ser servida». Tom Fletcher rasgó su cinturón grisolado pensativamente. Blackwood ha estado quedando en el hotel en la ciudad, pero con todo este calor probablemente intentará salir rápido. Si vamos a detenerlo, debe ser ahora. Clarabel miró al grupo de los ciudadanos determinados, luego de vuelta a Silas. ¿Realizas lo que propones? ¿Ir contra criminales armados con evidencia federal en riesgo? Silas miró de vuelta al jardín donde estaban Daisy y Moses, sus ojos inteligentes mirando por la puerta abierta. Estos animales han sufrido terriblemente para proteger los secretos del gobierno, y las vidas de los soldados estaban en el equilibrio. La elección era clara. A veces un hombre tiene que decidir por qué está. Silas dijo calmamente: «He estado escondiéndome de esta ciudad por años, pensando que no me pertenecía, pero tal vez es hora de descubrir qué somos todos hechos, cuando realmente importa». El grupo intercambió miradas y uno a uno gritaron su acuerdo. El hermano que habían disminuido como loco les pidió que arriesgaran sus vidas por la justicia, y de alguna manera, eso no parecía loco en absoluto. Pero a medida que se prepararon para volver a la ciudad, ninguno de ellos notó a la figura mirando desde la rueda sobre el rancho. Blackwood había dejado a uno de sus hombres detrás para mantener un ojo en las cosas, y ahora ese hombre estaba caminando duro para avisar a su jefe que sus problemas habían sido mucho más grandes. El viaje de vuelta a la ciudad se sintió como las más largas 2 horas de la vida de Silas. Clarabel había insistido en traer la evidencia de Daisy y Moses, y los donkeys seguían a su grupo con la misma precisión disciplinada que habían mostrado en el rancho. Pero Silas no podía mover la sensación de que estaban siendo vigilados. Sus instintos se probaron correctos cuando cruzaron la última colina sobre la ciudad. La sombra negra estaba subiendo desde el hotel donde Blackwood había estado. Mientras cruzaron más cerca, pudieron ver a gente corriendo con bolsillos, tratando de contener un fuego que claramente había sido encendido deliberadamente. «Está destruyendo la evidencia», dijo Clarabel sincronizadamente. «Está quemando cualquier cosa que le conecte a la roba». El jefe Morrison se acercó su perro hacia adelante. «Nosotros tenemos que llegar a ese hotel antes de que termine el trabajo». Pero cuando llegaron a la calle principal, descubrieron que Blackwood se había ido. El abogado del hotel, un joven nervioso con ropa pintada de azúcar, les dijo que el vendedor había chequeado 1 hora antes, afirmando un negocio urgente en el territorio siguiente. «Dijo dónde iba», pidió Tom Fletcher. El abogado se acercó su cabeza. Solo dijo algo sobre atravesar la escena de la noche en Willow Creek. Se fue de repente justo antes de que el fuego empezara. Silas sintió una calidez fría en su pecho. Willow Creek era un viaje de 2 horas y la escena de la noche no se iba hasta el sol. Si Blackwood estuviera corriendo, tomaría esa escena para poner distancia entre él mismo y cualquier búsqueda. «Todavía lo podemos atravesar», dijo Silas. «Pero tendremos que viajar duro y necesitaremos la autoridad del comandante territorial cuando lleguemos allí». El abogado Morrison se veía incerto. «Silas, no tengo jurisdicción en Willow Creek, e incluso si lo tuviera, arrestar a alguien por crímenes federales es más allá de mi autoridad. Entonces enviamos la palabra adelante y esperamos que la ley local allí nos ayude», dijo Clarabel. «Pero no podemos dejar que salga con lo que sabe sobre esos envíos militares». Mientras debatían sus opciones, una conmoción cerca del hotel atrapó su atención. Mrs. Henderson, la esposa del abogado, estaba discutiendo con alguien en el público. Cuando vio a su grupo, se aceleró con relevancia obvia. «Gracias a Dios que estás aquí», dijo desesperadamente. «Ese mercader Blackwood.
Antes de salir estaba preguntando todo tipo de preguntas sobre cuándo el próximo envío de pérdida militar fue a través de Canyon Ridge. Silas sintió la forma de la nieve en sus veinas. ¿Qué tipo de preguntas? ¿Quieres saber lo que normalmente escriben? ¿Cuántos guardias normalmente envían? Siempre cambian su horario. Mrs. Henderson agarró sus manos nerviosamente. Pensé que era extraño, pero él afirmó que estaba interesado en proporcionar suministros al militario. Clarabel y Silas intercambiaron aspectos asombrosos. Habían estado enfocados en detener a Blackwood de escapar de la justicia, pero no estaba solo corriendo. Estaba recogiendo inteligencia para su próximo crimen. ¿Cuándo es el próximo envío de pérdida militar?, preguntó Tom Fletcher. Día después de mañana, respondió Mrs. Henderson. Viene a través de la montaña alrededor de medianoche, como siempre. Diputado Morrison finalmente parecía comprender el escopo completo de lo que estaban lidiando. Está planeando robar una pérdida militar. Con la información de esos documentos, sabría exactamente cuándo y dónde golpearlos. Silas tomó una decisión que sorprendió a todos, incluyendo a sí mismo. Tom toma a la mitad de los hombres y vuelve a Canyon Ridge. Informa al militar sobre la amenaza y asegúrate de que cambien su ruta. Clarabel, tú y el jefe de diputado para Willow Creek con la evidencia. Intenta interceptar a Blackwood antes de que llegue a ese escenario. ¿Y tú?, preguntó Clarabel, aunque parecía ya saber la respuesta. Silas miró de vuelta a Daisy y a Moses, quienes estaban pacientes a pesar del caos alrededor de ellos. Estos animales ya han sacrificado tanto para proteger secretos militares. Él no podía dejar que su sufrimiento fuera por nada. Voy a buscar a la resta de la banda de Blackwood. Esos dos guionistas no desaparecieron. Probablemente están esperando en algún lugar a lo largo de la ruta de pago para preparar una amenaza. Alguien debe avisar a los soldados y ayudarlos a prepararse para lo que viene. Silas, eso es suicidio, protestó Tom. Eres un hombre contra asesinos profesionales. Pero Silas ya estaba revisando su arma y recogiendo sus presas. Tal vez, pero esos soldados no saben a qué se están dirigiendo. Al menos de esta manera tendrán una oportunidad de lucha. Clarabel agarró su brazo. Espera, si estás determinada a hacer esto, toma a Moses con ti. Él sabe esas montañas mejor que ninguno de nosotros. Y si tienes razón sobre su entrenamiento militar, tal vez pueda ayudarte. Silas miró a los ojos azules de los donkeys y vio algo que parecía como determinación. Moses pasó adelante y apuntó su espalda como si volviera a la misión. Bien entonces, Silas dijo calmamente, parece que eres tú y yo, amigo viejo. A medida que el grupo se preparó para separarse, cada uno dirigiendo hacia sus destinos respectivos, ninguno de ellos notó a la figura mirando desde las sombras detrás del hotel quemado. El tercero de Blackwood, el que había sido dejado para observar la montaña, había llegado a la ciudad justo en el momento de escuchar su plan completo. Ahora estaba caminando duro hacia la pasada montaña, llevando la palabra de la interferencia a sus compañeros esperantes. La trampa estaba a punto de romperse y Silas Ward estaba caminando directamente hacia ella. Silas y Moses pasaron un buen tiempo por las montañas, siguiendo caminos que pocos sabían que existían. El perro se movió con velocidad sorprendente y suerte de pies. Su entrenamiento militar era evidente en cada paso. Mientras subían más alto hacia los píxeles, Silas empezó a entender por qué el ejército había valorado a estos animales tan alto. Llegaron al despliegue por la pasada montaña, justo cuando el sol llegaba a su píxel. Debajo de ellos, el largo camino se cerró por las paredes rojas, que crearon posiciones de ambojo perfectas. Silas estudiaba el terreno con el ojo de alguien que había pasado décadas buscando en estas montañas. Allí, murmuró a Moses, apuntando a una clústera de bosques alrededor de la mitad de la pasada. Ese es el lugar en el que me pondría si quería detener un vagón de pago. Los ojos de Moses se apuntaron y él hizo un sonido suave que parecía casi como un acuerdo.
El perro estaba escaneando el paisaje, con la misma conciencia táctica que Silas estaba usando. Ellos trabajaron su camino hacia abajo de la montaña, quedándose escondidos entre los árboles de pines y las formaciones de roca. Cuando se acercaron al sitio de ambojo sospechoso, los peores temores de Silas fueron confirmados. Las carreteras frescas marcaron el área, y él podía ver dónde alguien había colocado rocas para crear posiciones de disparo, pero algo estaba mal. Las posiciones eran demasiado obvias, demasiado fáciles de observar. Cualquier escuadrón militar experto notaría los señales de un ambojo de 100 millas de distancia. Fue entonces que Silas se dio cuenta de la verdad. Las posiciones obvias eran las delincuentes. El verdadero ambojo fue establecido más allá de la carretera, donde la pasada se abrió en un pequeño bosque. Cualquiera que observara el primer sitio de ambojo pensaría que habían evitado la trampa solo para viajar directamente al verdadero. Inteligente Silas admitió con coraje. Los hombres de Blackwood eran más profesionales de los que le habían dado crédito. Él y Moses se movieron atentamente hacia el bosque, usando carreteras de juego y cubierta natural para quedarse ocultos. Lo que encontraron allí hizo que la sangre de Silas se hundiera. 5 hombres esperaban en posiciones congeladas, alrededor del perímetro del bosque, armados con armas y posicionados para crear un cruce mortal. Cualquier escuadrón militar que entrara en ese bosque se cortaría antes de que pudieran reaccionar. Peor aún, uno de los guerrilleros estaba teniendo un uniforme militar y un guidón de caballos, evidencia de que ya habían atacado y matado a un verdadero corredor militar para obtener créditos auténticos. Planaban usar esos para llegar cerca al escuadrón de pago antes de romper su trampa. Silas comprobó su cuaderno de bolsa. El vagón de pago estaba a punto de pasar en menos de 1 hora, incluso si Tom Fletcher había llegado a Canyon Ridge en tiempo para avisar al militar cambiando planes que rápidamente serían casi imposibles. Él tenía que encontrar una manera de equilibrar las probabilidades. Moses parecía sentir su pensamiento. El gato se movió más cerca y volvió deliberadamente su cabeza hacia una parte específica del bosque. Siguiendo su mirada, Silas vio algo que los guerrilleros habían perdido: un camino de juego estrecho que llevaba hacia abajo de la rueda opositora, directamente a sus posiciones escondidas. «¿Estás pensando lo que yo estoy pensando?» Silas gritó. Moses se movió su cabeza una vez, un gesto tan humano como si fuera casi asombrante. Silas pasó los próximos 30 minutos trabajando su camino hacia el otro lado del bosque, con Moses siguiendo silenciosamente atrás. El entrenamiento militar del gato fue evidente en cómo se movía en silencio. Nunca pasaba por rocas limpias o brancas secas que les podrían dar de vuelta. Cuando llegaron al topo del camino de juego, Silas pudo ver todo el embuste colocado debajo de ellos. 5 asesinos profesionales armados y listos para asesinar a soldados inocentes por dinero. La vista lo llenó con una fiebre fría que raramente había sentido en su vida de montaña pacífica. Él revisó su arma una vez más, luego miró a Moses. Cuando esto comienza, se aclara y se mantiene a salvo. Has hecho lo suficiente. Pero Moses tenía otras ideas. El gato se movió a una posición donde podía ver el camino dirigido hacia el bosque. Sus ojos inteligentes se centraron en la distancia. Estaba tomando una posición de sentado, listo para señalar cuando aparecía el escuadrón de pago. 15 minutos después, los oídos de Moses se movían lentamente hacia adelante. En la distancia, Silas podía escuchar el sonido de carros y ruedas de camión. El escuadrón militar estaba justo en tiempo, caminando inconscientemente hacia un masacre planeado. Silas tomó un respiro profundo y hizo su elección. Había vivido como un gato por años, evitando la confrontación y el esconderse del mundo. Pero hoy él iba a descubrir qué tipo de hombre él realmente era, cuando todo estaba en la línea. El sonido de los carros se volvió más fuerte, y en el bosque debajo, 5 asesinos prepararon sus armas para el asesinato. Silas Ward, el gato loco que todos habían disminuido,
fue su única esperanza de sobrevivir. Y como el primer escuadrón militar apareció en la boca del pasillo, Silas comenzó su descenso hacia el camino del juego, sabiendo que los próximos minutos determinarían si la justicia prevaleció o el mal triunfó en estas montañas solitarias. La final confrontación estaba a punto de comenzar. Si disfrutaste de esta historia, haz clic en el video en tu pantalla. Ahora para ver otra historia inolvidable, de coraje y justicia, en la frontera del bosque, donde la gente ordinaria descubre fuerza extraordinaria cuando enfrentada con elecciones imposibles. No olvides suscribirte y considerar un superchat para ayudarnos a seguir trayendo más historias como estas. Tu apoyo significa todo para nosotros.